Y el día de hoy vamos a estar finalizando nuestra serie que hemos llamado Del dolor a la esperanza. Y vamos a estar viendo el capítulo número 5. El capítulo número 5. Quiero que leamos el primer versículo y vamos a ir analizando los versículos siguientes hasta el 22. Vamos a extraer algunos principios bíblicos del capítulo. Así que si está conmigo, por favor vaya poniéndose en pie con su Biblia. Este último lamento tiene 22 versos. Yo le voy a leer en la traducción en lenguaje actual, así que puede ser un poquito diferente si usted tiene otra versión. Vamos a leerla de ahí. Si tiene Reina Valera, vamos a leerla de acá. Dice: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Vamos a leer ahora el último versículo, el 22. Dice: porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Vamos a ir viendo, puede tomar asiento. Vamos a estar viendo estos versículos del último capítulo. Yo le he puesto a este sermón: humillaos delante del Señor. Ahí, esta palabra de humillación, cuando yo la escucho me vienen algunos recuerdos, sobre todo esta frase: humillaos delante del Señor. Sabe que, bueno, cuando yo me quise iniciar en esto de la música, quise aprender guitarra. Entonces, recuerdo que la persona responsable de que yo esté casado con esta hermosa dama, que hoy día está de cumpleaños todo esto, así que el Señor bendiga a mi esposa, le dé muchos más años de vida junto a nosotros. Feliz cumpleaños, te amo con todo el corazón. Así que la persona responsable que yo haya conocido a esta hermosa dama es su tío, Edgardo Hidalgo. Y él quiso enseñarme guitarra, así que me enseñó una canción que se llamaba Humíllate delante del Señor. Y tenía unas notas básicas, ahí un mi menor, un sol. Y yo traté de aprender guitarra y me aprendí esas notas de esa canción porque era una canción bien básica. Y andaba: humíllate delante del Señor y Él te exaltará, alto más alto, y Él te exaltará. Entonces, cuando yo cantaba esa canción, ya en la casa me decían: oye, ya cambia el repertorio, ya no tenéis discos rayados acá, porque era la única canción que me sabía. Entonces, imagínense, aprendiendo guitarra, la única canción que me sabía, y andaba ahí tocando cada rato esa canción. Pero marcó esa letra, marcó mi vida, porque el Señor nos está llamando a humillarnos delante de Él. Y así es como yo le he puesto el sermón: humíllate delante del Señor. Bueno, como les decía, el día de hoy estamos llegando al final de este sermón, de esta serie de sermones que hemos llamado Del dolor a la esperanza. El libro de Lamentaciones, como ya habíamos hablado desde el primer capítulo, es un libro de lamentos. Sí, es un lamento porque Judá ha sido llevada cautiva a Babilonia, las calles están destruidas, la ciudad está totalmente quemada, los muros derribados, el templo destruido, así que es una imagen de catástrofe. Ahora, este último poema es un poco diferente a los otros 4 poemas, tanto en la perspectiva como en la forma, porque este quinto lamento está reflejando aparentemente un periodo posterior al sitiado de la ciudad de Jerusalén. O probablemente muchos de ustedes no son familiares con el estilo de construcción que se hacía en la antigüedad.
Así que probablemente cuando yo les hablo de un sitio que se hacía sobre una ciudad, a lo mejor ustedes no saben o no recuerdan. Creo que lo mencioné en el primer capítulo, pero probablemente usted no se acuerde. Pero ¿qué es lo que significa que una ciudad fue sitiada? Recuerde que las ciudades en la antigüedad se construían de tal manera que fueran protegidas de invasiones y se fortalecían con muros. Así es. La ciudad de Jerusalén es como que toda esta ciudad de Scranton, ya por los límites, el borde, hubiera una muralla que rodeara toda la ciudad de Scranton y estuviera completamente aislada esta ciudad. Así era como se construían antes las ciudades, y las ciudades trataban de construirlas en lugares altos, porque eso beneficiaba, ¿cierto?, la defensa. Cuando alguien quería atacar la ciudad, ellos podían verlo desde lo alto. Generalmente las ciudades se construían sobre lugares más altos, como lugares montañosos, ¿cierto? Entonces ellos, si se acercaba al enemigo, ellos podían verlo. Los que estaban vigilando sobre el muro de la ciudad podían ver cualquier tipo de amenaza. Así que imagínense esto: la ciudad de Jerusalén era una ciudad que estaba rodeada completamente de muros. Así que cuando los enemigos querían atacarla, lo que hacían era sitiarla. ¿Qué significa sitiarla? Significa que la rodeaban completamente y la vigilaban día y de noche, porque ellos sabían que en algún momento los habitantes de la ciudad tenían que salir a buscar provisiones. A veces los sitios duraban meses, incluso duraban años, porque si la ciudad estaba bien abastecida, podían soportar un sitio durante varios meses, incluso más de un año. Así que, pero pronto las provisiones comenzaban a agotarse y la ciudad comenzaba a colapsar, hasta que finalmente no les quedaba más remedio que abrir las puertas. De alguna manera tenían que salir, y cuando eso sucedía, los enemigos venían contra ellos y los capturaban, abrían la puerta de la ciudad, entraban y destruían todo. Ahora, muchas veces cuando se resistía al sitiado de la ciudad, muchas veces los enemigos, ¿cierto?, las civilizaciones comenzaron a tener otras estrategias de ataque. Entonces, como las puertas eran de madera, muchas veces quemaban la puerta, y ya quemando la puerta podían entrar, o lanzaban, ¿cierto?, a través de catapultas, ¿cierto?, fuego a la ciudad y la quemaban. Entonces tenían que abrir las puertas y ahí la sitiaban, o simplemente trataban de destruir y derribar los muros. Así que en este momento, esto parece que el quinto lamento está sucediendo después de eso, después de que fue sitiada la ciudad. Así que, sin embargo, las consecuencias de la derrota continuaban en condiciones de vida miserables. Así que vemos que las condiciones de vida de los israelitas eran vidas que estaban siendo miserables. Aquí nosotros podemos ver una antítesis, algo antagónico de lo que Dios había prometido en el pacto abrahámico y lo que ahora ellos están viviendo aquí. O sea, ellos están viviendo algo completamente contrario a lo que Dios quería para ellos. Recuerde que ellos tenían un pacto con Dios, pero ese pacto también estaba de alguna manera limitado a la obediencia. Dios quería prosperarles, Dios quería bendecirles, y esa bendición no es tan solo una bendición espiritual, sino que también Dios le había prometido explícitamente bendiciones materiales. Pero eso estaba limitado, ¿cierto? Estaba ligado al comportamiento de los israelitas. Y esto es como nosotros. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos se portan bien? Y usted le ha dicho, mira, si tú te portas bien, si sacas buenas calificaciones en tu escuela, te voy a darte un premio. ¿Hemos dado alguna vez un premio? ¿Hemos incentivado a nuestros hijos de esta manera? Claro que sí. Yo no sé qué le ha dicho usted a su hijo, pero probablemente le haya dicho, mira, si te portas bien, de aquí a fin de año te voy a regalar el iPhone 11 Plus. Oh.
Mire, como veo la cara de los jóvenes aquí, Loreide, ahí está, pero le brillaron los ojitos. Porque nosotros queremos premiar a nuestros hijos, queremos darle cosas buenas. Así también Dios quería darle cosas buenas a sus hijos. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros hijos se portan mal? ¿Los dejamos de amar, sí o no? No, no los amamos, pero estamos enojados con ellos. Si a nuestros hijos les va mal en la escuela, o entramos a su habitación y tienen todo desordenado, la ropa tira por aquí, acá está el canasto de la basura y la ropa está fuera del canasto. Nos enojamos, ¿por qué? Porque nosotros decimos, pero si no tienen nada más que hacer. Ojalá yo tuviera tu edad. Porque cuando nosotros teníamos esa edad, sabíamos que estábamos exentos de los problemas. ¿Cierto? La mamá nos llamaba a la hora de la comida y nosotros íbamos, nos sentábamos, nos tenían la comida calentita, todo, y no nos preocupábamos de cuenta, de luz, de agua, de teléfono, de nada. Así que nosotros cuando nuestros hijos se portan mal, pensamos todo eso, oye, pero si tú tienes que estudiar nomás. No tiene grande responsabilidad, entonces nos enojamos. Asimismo el Señor, cuando sus hijos desobedecían, Dios no podía estar contentos y alegres con ellos. Por lo tanto, Dios tenía que ser fiel a su palabra. Y Dios les había advertido que si ellos desobedecían, grandes consecuencias iban a venir en contra de ellos y les iba a entregar en manos de sus enemigos. Y esto es muy familiar también hoy en día, porque muchas veces nosotros pecamos delante del Señor y pecamos una vez, no pasó nada. Y seguimos cometiendo el pecado segunda vez. Pecamos, no pasó nada, de nuevo. Y como que nos empezamos a acostumbrar con el pecado, lo empezamos a hacer familiar en nuestra vida y parece que no pasa nada. Pero Dios, nuestro Dios es un Dios santo, que tarde o temprano, ¿cierto?, va a castigar el pecado. Muchas veces se malentendido el carácter de Dios, porque siempre nosotros queremos mostrar el carácter de Dios, de que Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios me ama. Pero cuando nos muestran ese Dios que es santo, ese Dios que es justo, ese Dios que no tolera el pecado, ahí ya no nos gusta ese Dios. Pero Dios es amor, pero también Dios es un fuego consumidor. A ese Dios nosotros servimos. Ahora, a diferencia de los otros lamentos, este quinto lamento y último es una oración. Y todos los 22 versículos están en segunda persona, o sea, se están dirigiendo a Dios directamente. La oración comienza en el versículo 1, que ya leímos, dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Acuérdate, Señor, mira lo que nos ha pasado. Hay una oración al Señor pidiéndole que Él se acuerde. Parece como que Dios les ha olvidado. Dice, porque nos has, y termina el versículo 22, porque nos has desechado. Te has airado en contra de nosotros en gran manera. Está reconociendo de que Dios ha derramado su ira sobre ellos y el castigo que ellos han recibido es producto de su comportamiento. Ahora, aunque este último capítulo de Lamentaciones contiene 22 versículos y el alfabeto hebreo o el alefato tiene 22 letras, este capítulo, a diferencia de los anteriores, no es un acróstico. ¿Se acuerda que yo le había hablado que los capítulos anteriores eran un acróstico? Significa que el alefato, el alfabeto hebreo, tiene 22 letras. Entonces, cada uno de los versos de los capítulos anteriores comienza con una letra del alfabeto hebreo. Es como si nosotros hiciéramos un poema utilizando todo nuestro alfabeto de la A hasta la Z. ¿Me entiende? Comenzando con la A, después con la B otro verso, con la C. Así son esos lamentos. Pero en este caso no. Y en este caso, él está usando 22 versículos, pero no está usando, y no es un acróstico. Y no contiene el alfabeto hebreo. De alguna manera, ¿sabe por qué? Porque el profeta, el escritor, está enfatizando la necesidad de restauración. O sea, acá
si no está el alefato, el orden, quiere decir que hay un desorden y que necesita ser restaurado. Si nosotros pudiéramos bosquejar este capítulo, sería de esta manera. De los versículos 1 al 18, Jeremías está orando a Dios, describiendo el colapso de Jerusalén. Está orando a Dios. Es una oración de clamor. Y del versículo 19 al 22, Jeremías hace un llamado para la restauración de su ciudad y la restauración de su país. Quiero que veamos algunos principios importantes del capítulo 5. Vamos a ver algunos principios importantes. Ahora, nosotros vemos de la oración del versículo 1, miremos la petición de Jeremías. Y aquí vamos a sacar el primer principio. Y es reconocer nuestro pecado y confesarlo. Es el principio para una completa restauración de nuestras vidas producto del pecado o después del pecado. O sea, el primer principio es, para ser restaurados debemos confesar nuestro pecado. Aquí nosotros vemos que Jeremías está clamando, le dice al Señor: Señor, recuérdanos, acuérdate de nosotros. Jeremías, él está desesperado y escribe palabras de profundo sentir y de profundo dolor. Le dice al Señor: acuérdate de lo que nos pasó. Recuerda el colapso que vivimos como nación. Recuerda nuestra caída. ¿Se da cuenta que el profeta no está desconociendo lo malo que fueron? Sino que está siendo honesto con Dios. Le dice: acuérdate de nuestra caída. Acuérdate de lo que hicimos. Recuerda lo que nos ha pasado. No te olvides de nosotros. Él le dice al Señor, de alguna manera le está diciendo al Señor: mira nuestra desgracia, reconocemos nuestro pecado. Acá podemos extraer ese principio. Para poder ser restaurados debemos estar conscientes y debemos reconocer nuestro pecado. De hecho, esto es un requisito para cualquiera de nosotros que necesitamos pasar por un proceso de restauración. Si usted ha pecado contra el Señor, un requisito para que usted sea restaurado es que usted confiese su pecado. Si usted se niega a confesar su pecado o justifica su pecado, no hay nada que Dios pueda hacer por usted. ¿Qué significa justificar el pecado? Cuando usted comete un pecado, pero dice: sí, pero es que yo hice esto por esto otro. Sí, pero es que esta situación me obligó. Sí, pero es que esa persona me hizo esto, entonces por eso yo respondí así. Eso es justificar el pecado. Y eso no le agrada al Señor. Así que si usted se niega a justificar su pecado, no hay nada que Dios pueda hacer para restaurar su vida. Ya que eso, si usted está justificando su pecado, solamente está demostrando una actitud orgullosa y rebelde. Recuerde lo que dice el salmista en el Salmo 51, 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Se da cuenta? Cualquiera que haya sido nuestro pecado, Él quiere recibir un corazón que esté humillado, que esté contrito. ¿Sabe qué? Probablemente usted conoce la historia de David. David, el gran rey de Israel. Nosotros cuando escuchamos del rey David, solamente vemos lo grande que fue David, lo grande de su reino, de que fue uno de los reyes más grandiosos, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la Biblia es tan real que la Biblia nos habla tanto de la fortaleza de los hombres como de las debilidades de los hombres, para que nosotros podamos aprender de ello. Y ese gran rey David cometió también cosas horribles, como desear la mujer de su prójimo. Él era el rey, él tenía a su mujer, podía tener todas las mujeres que él quisiera, aunque Dios ya
había, ¿cierto?, había dicho que su voluntad no era la poligamia, pero los reyes se acostumbraban a tomar un harén, muchas mujeres. Así que él podía tomar la mujer que él quisiera, pero él se fijó en una mujer casada. Y él planeó tomarla, acostarse con esta mujer. Y entonces él planeó todo un plan, pero maquiavélico. Él puso al esposo de esta mujer adelante de la batalla para que lo mataran, y así le quedaba el camino libre. Eso hizo David. Es feo, ¿cierto? Así que nosotros podemos ver de que David pecó horriblemente. Nosotros vemos esa historia y claro, es horrible. Él cometió un asesinato, indirecto, pero cometió un asesinato, porque al mandarlo al frente, él sabía que ese hombre iba a morir. Pero ¿sabe qué? Cuando el rey David es confrontado por el profeta, dice que él se arrepintió, se vistió de cilicio, puso su rostro en tierra. De hecho, hay un salmo que él escribió después de que él pecó. Y es un salmo hermoso, un salmo de arrepentimiento. Así que, aunque nosotros hayamos podido cometer el peor de los pecados a los ojos humanos, Dios siempre va a estar dispuesto a restaurarnos. Pero Él espera que nuestra actitud sea una actitud de humillación, una actitud de sumisión, un corazón contrito, humillado, un corazón de reconocimiento. Señor, yo hice esto, no me voy a justificar. Y eso fue lo que hizo David. Por eso que David fue restaurado. Dios restauró a David, aunque las consecuencias de su pecado no se pudo librar. Porque cuando hay pecado hay consecuencias, y esas consecuencias nosotros no las podemos evitar. Es parte del proceso y parte del resultado de haber pecado contra Dios. Por ejemplo, si alguien comete un homicidio, ¿Dios puede perdonar a ese homicida? Por supuesto que puede perdonar a un homicida, y Él quiere perdonar todo pecado, no importa cuál haya sido, hasta el más horrible para nosotros. Él está dispuesto a perdonarlo. De hecho, hay una película que se llama La Cabaña, donde hay una historia de un hombre que está enojado con Dios porque un hombre mató a su pequeña de un par de años, 5 o 6 años. Mató a su pequeña y también abusó sexualmente. Así que él lo único que deseaba era venganza. Pero en la película Dios le dice que ese hombre que cometió eso era un hijo de él y que él quería redimirlo. ¿Se da cuenta? Para nosotros eso es un pecado horrible, pero Dios es tan misericordioso que aún Él quiere redimir, Él quiere perdonar a los que hayan cometido los peores pecados. Así que Él está buscando un corazón humillado. Que nosotros no seamos rebeldes, tercos, cabeza dura, que nosotros podamos reconocer nuestro pecado. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha sentido como que Dios se ha olvidado de usted? ¿Se ha sentido así? Usted le está orando al Señor por mucho tiempo y parece que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y parece como que Dios se olvidó de su oración. ¿Se ha sentido así? ¿O soy el único? Parece que soy el único. Yo me he sentido así, y lo más probable es que aunque usted no me lo diga, usted se ha sentido así también, así que no se venga a hacer aquí conmigo. Usted se ha sentido así también. ¿No hemos sentido así? Como que Dios no nos ha respondido, como que su respuesta tarda y como que no llega, y como que nos desesperamos y a veces hasta incluso nos enojamos con Él. Porque decimos, soy tu hijo, Señor, soy tu hija. Nosotros vemos que pasan malas cosas en nuestra vida y es muy natural que aquellas personas que están sufriendo piensen que Dios les ha olvidado. Eso es algo humano.
Cuando hay personas que están sufriendo, es natural pensar de que Dios se les ha abandonado. Es natural. Jesús mismo en la cruz del Calvario, cuando Dios tuvo que derramar su ira sobre Él en la cruz para perdonar el pecado de la humanidad, en ese momento Jesús se sintió abandonado y solo. Porque Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que Él sabe lo que es a veces sentirse abandonado con Dios. Dios estaba ahí. Dios no había abandonado a su Hijo, pero en ese momento Él tuvo que retirar su espíritu para que en la humanidad de Jesús Él recibiera todo el castigo y la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Pero ¿sabe qué? Dios no se ha olvidado de usted. Recuerde lo que Él es. Nuestro Dios es un Dios omnipresente. ¿Sabe lo que significa eso? Que está en todo lugar. Nosotros tenemos la idea de que Dios solamente está aquí en este edificio. Este es un edificio, por cierto, un edificio hermoso que nos ha permitido tener el Señor. Es un edificio hermoso. La arquitectura es antigua, los detalles. Pero ¿sabe qué? Dios dice que no habitaría más en un templo hecho por la mano del hombre, sino que Él habitaría en el corazón del hombre. Así que usted y yo somos habitación del Señor. Así que Él está en todo lugar. Así que cuando usted piense que usted sale de aquí, de este edificio, y Dios se quedó aquí, y usted vuelve a hacer los mismos pecados, empieza a cometer la misma falta, usted está muy equivocado, porque Dios está en todo lugar, usted lo está vigilando en todo momento. Así que Dios no se ha olvidado de nosotros. Nuestro Dios es omnisciente. ¿Sabe lo que significa eso? Esa es una cualidad. Ambas cualidades son únicas y solamente Dios tiene estas cualidades. Porque sabe que incluso Satanás el diablo, aunque Satanás el diablo tiene poder, pero él no tiene estas cualidades. Él no puede estar en todos lados a la vez. Quizás Satanás en este momento allá está en Venezuela, con Maduro, quién sabe. O a lo mejor está con Corea del Norte, con el gobernador de Corea del Norte. ¿Quién sabe dónde anda Satanás ahora? O anda haciendo campaña con algunos que quieren ser presidente. ¿Quién sabe dónde anda ahora? Satanás no es omnipresente. ¿Y sabe qué? Satanás tampoco es omnisciente. Satanás no puede conocer tus pensamientos. Él no conoce todas las cosas. Pero ¿sabe qué? Pero Satanás es astuto. Él trabaja de una manera en que él te conoce. Porque Satanás trabaja con su ejército demoníaco, trabaja como espías. Ellos te están espiando. Él te está espiando. Así que cuando él te ve, ¿cierto? Cuando tú piensas que estás solo o sola, y esto es para los jovencitos cuando están con sus celulares, encerrados y viendo cosas que no son agradables delante del Señor, probablemente hay algunos demonios que te están mirando. Por ahí lo podemos atacar a este, mira lo que le gusta ver. Por ahí te ataca. ¿Ya? Así que él te está mirando. Cuando él está viendo algunos varones que se hacen los lindos ahí en su trabajo, siendo casados, los demonios te están mirando. Mira este, tiene debilidad por el sexo opuesto. Así que vamos a tenderle una trampa. No es que Satanás pueda leer tus pensamientos, pero él está observando tu comportamiento y él va a poner la tentación. Así que nuestro Dios solamente es omnipresente y omnisciente. Satanás no lo es. Ahora Dios, Él está absolutamente en conocimiento de todo lo que está sucediendo en el mundo. Él está absolutamente pendiente de lo que está sucediendo en nuestra nación, de lo que está pasando en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia. Dios está pendiente de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se ha olvidado de ti. Aunque tú te sientas solo, si tú le entregaste tu vida al Señor, Dios va a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo como Él lo prometió. Vamos a ver el segundo principio. El pecado nos ciega y apaga espiritualmente. Así es.
Vamos a ver, póngame el versículo 15. El versículo 15 nos habla de las consecuencias del pecado cuando Dios nos entrega las consecuencias de este. Dice, cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Usted ha visto personas que por un tiempo estuvieron sirviendo al Señor y Dios le usó grandemente. Y cuando se apartan de Dios, usted parece que ni lo reconoce. Oye, pero mira si como Dios lo usaba en la predicación, en la música, esto. Y mira ahora. Parece un mundano cualquiera, ya ni tiene temor de Dios, es grosero, tiene un mal testimonio. Lamentablemente muchas personas apagan el Espíritu Santo. Se apaga el gozo del corazón. Dice que la danza se cambia en luto. El pecado, déjeme decirle que constriñe el Espíritu de Dios y lo apaga. ¿Quiere que lo respaldemos bíblicamente? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Dice, no apaguéis el espíritu. No apaguéis. O sea, si está haciendo una advertencia, ¿quiere decir que el Espíritu Santo puede ser apagado en nosotros? Claro que sí. A veces una persona puede ser cristiana, pero hay tanto pecado que prácticamente el Espíritu Santo está en un rinconcito, no lo deja obrar. Entonces esa persona pasa desapercibida, pasa como un mundano, una mundana más. No hay rastros de santidad en esa persona. Así que, por supuesto que nosotros podemos tener la duda, oye, no sé si se habrá convertido o no, porque hay dos posibilidades. O es un hijo de Dios que está con el Espíritu Santo apagado, pero el Espíritu aún está en él, si es un hijo. Y solamente tiene que arrepentirse y volver. O simplemente nunca se ha convertido, nunca ha tenido el Espíritu Santo. No hay más alternativas, solamente esas dos alternativas. Cuando alguien se aleja del Señor, solamente estas dos alternativas. Muchas veces no se han convertido. Así que dice que no apaguemos el Espíritu. Por eso muchas veces nosotros podemos ver a personas que sirvieron y ahora están completamente apagadas espiritualmente por el pecado. Tercer principio, póngame el versículo 17. No tomemos el pecado como algo ligero y sin importancia. Dice, por esto fue entristecido nuestro corazón, porque se nos entenebrecieron nuestros ojos. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe a lo que se refiere esto? Cuando nosotros tomamos el pecado como algo ligero, algo sin importancia, da lo mismo, si es una mentirita, da lo mismo. Cuando usted declara en sus taxas y le pide a la contadora, ahí manéjame la cosa para que me den más dinero. Y cuando usted es casado y, oye, no, yo quiero declarar solo, no quiero declarar que ella es mi esposa. Dios está mirando. Así que usted empieza a entenebrecer sus ojos, su corazón, su vista espiritual. Esto es grave, ¿sabe por qué? Porque el pecado entenebrece, lo que quiere decir que desecha el temor de Dios. Ya el pecado pasa a ser algo habitual en la vida de la persona. Por eso nosotros vemos tantos cristianos con malos testimonios. Gente que va a la iglesia y dice, mira, este va a la iglesia, si canta re bonito, toca re bonito, predica re bonito, pero mira, anda con la vecina. Y usted es casado y tiene como 4 niños por ahí. ¿Por qué se ve eso? ¿Por qué se ve eso en las iglesias? Por esto. Porque el pecado entenebrece y quita el temor de Dios. Por eso que la gente es capaz de subirse a esta plataforma sin tener temor al Señor. Dios nos libre de que se entenebrezca nuestra vista espiritual, nuestro espíritu, que tengamos temor del Señor. Dice acá, ya el pecado pasa a ser habitual de la vida de la persona y ya ni siquiera siente arrepentimiento, sino que el pecado ha llegado a ser parte de su vida. Y eso es justamente lo que pasó aquí con el pueblo. Ellos se acostumbraron y toleraron y permitieron el pecado. Ya no había temor de Dios en ellos. Por esta razón, Dios debía sacudirlos fuertemente y enérgicamente. Porque Dios no puede ser burlado. Si alguno de nosotros en algún momento se está burlando del Señor, vamos a tener que pagar las consecuencias de burlarnos de Él. Así que no dejemos que el pecado entenebrezca nuestra vista, nuestro espíritu. Si usted
comienza con algo pequeño, usted confiéselo inmediatamente, porque el pecado comienza a inclinar el corazón, poco a poco. ¿Sabe qué? Cuando las personas, por ejemplo, cometen el pecado de adulterio, engañan a su esposa o a su esposo, eso no es que haya comenzado de un momento a otro, vio a alguien, ¿cierto? Y ahí empezó una relación. No, esto comienza lentamente. Primero las miraditas. Le sonrió, le respondió, y empezó a sentir esas cositas en el estómago, con una persona que no es su esposa, no es su esposo, y así. Y después ya empiezan a conversar. Y ya después, oye, vamos a tomar un juguito, vamos a comer un heladito, ya empieza más allá. Así que el pecado no es que, ¡pum!, cayó. No, esto empieza lentamente. El pecado comienza a meterse y usted empieza a darle cabida al pecado. Cabida al pecado. Por eso que apenas usted vea que hay una actitud pecaminosa en usted, usted córtelo y pídale perdón al Señor y arrepiéntese, Señor. Cuarto principio y último, póngame el versículo 21, dice: Dios siempre quiere volvernos a Él y que seamos restaurados completamente. El versículo 21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Y sabe que esa palabra como que me marcó, vuélvenos como al principio. ¿Y sabe lo que me hizo darme cuenta de esto? ¿Se da cuenta lo que dice el profeta? El profeta recuerda los días de alegría, los días de bendición y de presencia de Dios en medio de ellos. Cuando iban saliendo quizás, ¿cierto? Después de Egipto y danzando y cruzaron el Mar Rojo y danzando y la presencia de Dios en medio de ellos. Esa nube de día y esa columna de fuego durante la noche y la presencia de Dios en medio de ellos. Imagino el gozo, la música, los cánticos. Y esto está pasando con muchos de sus hijos hoy. Están perdiendo su primer amor. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5. Y este versículo cuando dice, renueva nuestros días como al principio, me hizo pensar en estos versículos del libro de Apocalipsis. Capítulo 2, versos 4 y 5 dice, cuando le estaba hablando a la iglesia en Éfeso, y le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Se da cuenta? Que siempre en el principio todo es bien, bueno, pero cuando las cosas se tornan mal, ¿ya? Hay pecado, cuando nosotros dejamos que el pecado actúe, Dios busca que el hombre se arrepiente de su pecado. Acá Dios le está reprochando a la iglesia de Éfeso que ha perdido su primer amor. ¿Usted se acuerda cuando llegó al Señor? ¿Se acuerda cuando llegó al Señor? Yo lo recuerdo perfectamente. ¿Sabe lo que pasó conmigo? Yo quería hablarle a todo el mundo del Señor. A todo el mundo. Mi familia, una familia que se declaraba católica, así que yo fui el primer convertido de mi familia y lo primero que hice, yo empecé a hablar a mi familia. Le hablaba. Y yo quería hablar del Señor. Y quería que eso que me había sucedido a mí, también le sucediera a otras personas. Ese amor, esa bendición que yo estaba experimentando, yo quería que las otras personas también lo experimentaran, así que yo le hablaba a todo el mundo. A veces no me escuchaban, a veces me ignoraban, me humillaban y yo me sentía mal. Pero aún así yo quería hablar. Ese es cuando estamos en el primer amor. Ahora, ¿sabe qué? ¿Por qué ese primer amor se tiene que apagar en nosotros? ¿Por qué se tiene que ir? ¿Por qué no actuamos como en el principio? ¿Por qué no somos esos varones atentos cuando estamos conquistando, estamos merodeando a nuestra dama? ¿Se acuerdan o no? Los que son casados.
¿Se acuerda? Cuando estábamos conquistando a nuestra amada. ¿Cierto? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Esperábamos con ansia la hora. ¿Cierto? Nos engominábamos bien, algunos echaban limoncito ahí, bien peinadito, la mejor colonia, la mejor pinta, la mejor facha, y usted iba a ver a su amada. Y cuando usted la veía, el corazoncito, esa mujer de su juventud, ¿cierto? Usted veía su cara, esas curvas que Dios ha dotado a las mujeres, y usted caía ahí rendido ante él. ¿Y por qué con los pasos de los años como que vamos perdiendo los hombres ese romanticismo? Pero recuperémoslo, que siempre nos mantengamos. Digámosle cosas lindas a nuestra esposa. Démosle un besito, acariciémosla, digámosle lo lindo que es para nosotros. Disfrutemos a esa mujer de la juventud, también ahora, en la edad más adulta. Así mismo quiere el Señor. Que cuando nosotros llegamos a Él y nosotros queríamos andar en todas, que también ahora andemos en todas. ¿Sabe qué? Yo soy bien crítico con las personas y soy exigente con las personas. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que se puede, porque yo lo hacía. Hoy día escucho solamente excusas, pero yo no tenía excusas. He vivido toda mi vida más en Chile que acá, que en los Estados Unidos. Aquí llevo 8 años, pero toda mi vida en Chile y las cosas son muy diferentes. Las cosas no son tan fáciles como acá. Cuando yo estaba de novio con Andrea, yo no tenía carro. No tenía carro, así que yo me tenía que tomar 2 buses para llegar a su casa. Me demoraba como 1 hora y media en llegar a la casa de ella. Y a la iglesia me quedaba en esa misma distancia porque la iglesia estaba cerca de su casa. Allá en Chile se acostumbra a salir a predicar afuera. Antes el culto si comenzaba a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde nos juntábamos en la calle tanto con tal esquina y ahí partíamos predicando en la calle para ir a la iglesia. Y yo nunca llegué tarde al punto de predicación, llegaba tempranísimo. ¿Por qué? Yo sabía cuánto se demoraba la locomoción. El bus, tomaba mis precauciones, salía antes, tranquilito, llegaba al punto y llegábamos a predicar siempre. Día nublado, lluvioso, con trueno, relámpago, me daba lo mismo, porque una lluviecita a mí no me va a matar. Así que con sol, con lluvia, yo llegaba al punto de predicación a menos que lo suspendiera. A la iglesia yo llegaba igual. Si había lluvia, un paraguas. Si había calor, una polera piqué, tratando de capear el calor. Pero no había excusa. No, que la micro, no, que no alcancé, no, que me salió esto, no, que no pude porque tengo que hacer un trámite. Hermanos y hermanas, dejémonos de las excusas. Nos pueden dar miles de excusas a nosotros los pastores, pero si el Señor sabe. No, usted se está condenando usted mismo cuando nos miente a nosotros. Excusas y excusas. Así que deje las excusas y vuelva al primer amor. Volvamos al primer amor. Le hago esta pregunta. ¿Está compartiendo usted las maravillas que Dios ha hecho en su vida? ¿Tiene esa misma pasión como al principio? ¿Esa misma pasión? ¿O ha permitido que su relación con Dios sea algo de compromiso o de rutina? Solamente rutina. Usted viene a la iglesia porque tiene que venir, porque sabe que es bueno. O realmente viene a la iglesia con esa ansia. Oye, vamos a ver cómo está el servicio hoy día. Quiero cantarle al Señor con todo mi corazón. ¿Qué me importa si la hermana Pepita ahí está mirando su celular, está en el Facebook? Yo vine a adorar al Señor. Porque la excusa no nos falta. No, que yo no quiero ir a la iglesia porque esta. O porque en mi barrio, mira, esta persona es cristiana, Dios quiere tu relación personal con Él. Cuando tú llegues delante del Señor, Él te va a decir, mira, yo no fui por la hermana Pepita. Y el Señor te va a decir, ¿y qué te importa a ti la hermana Pepita? Yo me arreglaré con ella, ahora estoy hablando de tu relación conmigo. Así que usted preocúpese de usted. Porque aquí en la iglesia siempre va a haber de todo.
Habemos de todo, diferentes personalidades, diferentes backgrounds. Venimos de familias diferentes, comimos diferente, nos comportamos diferente, pero aún así Dios provoca unidad en medio de nosotros. Y aún así Dios quiere que nosotros nos congreguemos. Hoy en día, más que nunca, tenemos que recordar ese versículo de Hebreos capítulo 10, versículo 24. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya a algunos se les ha hecho costumbre no estar en la iglesia. Es lamentable, he conversado con algunos pastores, con otros ministros, y la gente, la pandemia la ha hecho mal. Se han enfriado. Ya no venir a la iglesia no se sienten ni mal. No se sienten ni siquiera mal. Recuerdo cuando estuve pastoreando la iglesia en Rancagua, Manantial del Espíritu Santo, él se llamaba la iglesia. Recuerdo que durante todos los años que pastoreé solamente falté un día a la iglesia. Un día. Porque yo soy de la vieja escuela. Mi compromiso con Dios es más importante que cualquier otra cosa. Un día falté. ¿Y sabe por qué? Estaba en cama, con tercianas, con fiebre y no fui capaz de levantarme. O sea, estaba enfermo. Y estaba tumbado en la cama. Así que realmente no pude, pero fue el único día en años que no falté a la iglesia. Pero esta generación acá es una generación cómoda. Ahora mismo estamos transmitiendo por Facebook y probablemente hay personas que pueden estar aquí y no lo están mirando de su casa. Así que si Dios le está hablando, que les hable fuertemente hoy día. Recuerde que la iglesia es un cuerpo y Dios quiere que nos reunamos. Así que nuestra transmisión lo que quiere hacer es apoyar este servicio presencial, pero nunca, jamás reemplazarlo. Así que no perdamos nuestro compromiso con el Señor. No hagamos que vuelva algo rutinario. Bueno, ya para concluir, déjeme recopilar los principios que hemos hablado. Primero, reconocer el pecado y confesarlo. Es el principio para una completa restauración de nuestras vidas. No nos justifiquemos, no seamos rebeldes, confesemos nuestro pecado al Señor. Segundo, el pecado nos puede cegar y apagar espiritualmente. Se puede perder el temor a Dios, así que no permita que se entenebrezca su vista espiritual. Tercero, no debemos tomar el pecado como algo ligero y sin importancia. El pecado nos aleja de Dios porque Él es santo. Y cuarto principio, Dios siempre quiere volvernos a Él y que seamos restaurados completamente. Dios jamás va a rechazar un corazón arrepentido, contrito y humillado.